estudiar biotecnología a la Universidad de Quilmes en el año 96. Y ahí bien estaba dando, digamos, sus primeros pasos, ¿no? Porque en sí, acá y en varios lugares del mundo. Y se perfilaba como una carrera que tenía múltiples posibilidades en cuanto a los campos de acción o de trabajo. Entonces, bueno, de ahí, digamos, a lo largo de la carrera se iban como despertando distintas curiosidades, ¿no? De decir, bueno, realmente uno podía trabajar en un montón de cosas. Pero de a poco fui como dándome cuenta que me gustaban mucho los virus y tuve la posibilidad de contactar con el doctor Mario Lozano, que dirigía uno de los laboratorios. En ese momento únicamente se llamaba Laboratorio de Ingeniería Genética, Biología Celular y Molecular, nombre muy largo, junto al doctor Giringhelli. Y bueno, ahí empecé a trabajar con biología molecular del virus Junín. El virus Junín es un virus importante nuestro del centro de la Argentina, que es un virus que causa una fiebre hemorrágica. Y bueno, ahí empezamos, digamos, con esa biología molecular, y de ahí es como que, o sea, te estoy hablando del año 2000, y ahí siempre continué en la virología. Lo que sucedió es que, bueno, en la tesis de doctorado trabajé con ese virus, y después, a través de redes y ir conociendo otras personas, empecé a trabajar con el virus de la encefalitis de Saint Louis en la parte de diagnóstico, que es un arbovirus y es un pariente de dengue, ¿sí? Es la misma familia viral que dengue. Bueno, y ahí empezamos a trabajar con herramientas biotecnológicas para la detección de estos virus, ¿sí? Ya sea a nivel molecular, serológico, etcétera. Pero empezamos a generar proyectos de ese tipo. Y bueno, y después se fueron desprendiendo. Siempre que se abre una línea, digamos, se van abriendo distintas ramas, distintos caminos para ir abordando otras preguntas. Así que ese es un poco el contexto. En la infancia, no tengo referentes ni nada que se le parezca que esté vinculado con la ciencia. Tenía más, no sé, los juegos pasaban más por ser maestra, que era, fui a una escuela rural, o sea que también, digamos, el universo por ahí en la ruralidad es más acotado de los ejemplos o las representaciones que uno puede tener. Pero siempre, digamos, tuve como la inquietud de ver el mundo. Y después en el secundario lo que me pasó, pasaron dos cosas y hace muy poco tiempo me di cuenta de cuál fue la representación que más me marcó. Los genes me impactaron, me parecieron muy alucinantes. Dije, ¿cómo puede ser que esta sucesión de letras en órdenes infinitos defina absolutamente todo, ¿no? Eso fue como un impacto muy grande que tuve en la clase de biología entre los 14 y los 15 años. Y después, en esa época, estaban los Expedientes X, que era una serie muy de los 90, y había una investigadora, ¿no? Que se animaba a todo, que cuestionaba todo y que incluso desafiaba el universo de los varones, que era Dana Scully. Y bueno, creo que ella fue como dejó una impronta muy fuerte. Hace muy poquito leí una nota de un estudio que justamente relevó el impacto que tuvo ese personaje en las científicas de nuestra edad, en la actualidad. Y la verdad dije, sí, ahí está, y fue muy lindo leer esa nota, ¿no? Y encontrar ahí ese punto de anclaje, porque no lo tenía tan claro, pero eso es como que me terminó de mostrar la señal que eso había sido una impronta bastante fuerte, ¿no? De que era posible por ahí meterse en ese mundo, más allá de las fantasías, ¿no? De que representaba la serie y demás, o bueno, es otra discusión, digamos, pero claro. Me pareció muy interesante eso. Fue un personaje muy fuerte de esa época de los 90 que creo que de alguna manera nos marcó bastante, ¿no? Así que eso es como lo que más identificado tengo, porque después no tenía en lo cercano demasiados perfiles profesionales que marcasen. Ahí en el pueblo me empecé a encargar una revista. No podía comprarla muy interesante, pero sí podía comprarla Conozca Más, que era como un poco más económica, y leía muchas cosas de ciencia en esas revistas. En esas revistas las tengo todavía por ahí guardadas, y ahí aprendía muchas cosas, y de ahí me enteré de la carrera de biotecnología en la Universidad de Quilmes. Me gustaba mucho y yo había visto que estaba la carrera de licenciatura en genética en Misiones. O sea, en mi familia, por más que, a ver, mis padres
apenas terminaron la primaria, pero siempre nos motivaron a estudiar. Yo tengo 2 hermanos más, siempre nos motivaron a estudiar. Me gustaba la genética, yo había buscado, estaba la carrera en Misiones, pero era como muy tras mano y muy lejos de donde yo vivía para ir a Misiones, ¿no? Era como, no había conexiones directas como si las hay para Buenos Aires, como todo, ¿no? Claro. La cuestión nodal que tenemos con la capital. Entonces, al descubrir que estaba esta carrera de biotecnología, e indagar un poco, investigar de qué se trataba, por más que tampoco había mucha información de qué se trataba en esa época, y después así hechos, sucesos, ¿no? Cosas que pasaron, no sé, algo anecdótico que es muy gracioso, que es la ruta que pasa por mi pueblo siempre estaba destrozada, destruida, tenía unos pozos tremendos, a mucha gente se le rompía el vehículo, tenía que entrar al pueblo a arreglarlo, y una vez se le rompió la rueda a una señora que entró y se puso a hablar con otra persona, y mi papá no sé cómo terminó esa conversación, y ella conocía la Universidad de Quilmes, y le dijo, sí, que vaya a la Universidad de Quilmes, que es una universidad nueva, viste esas cosas de pueblo, sí, muy, muy lindas que se dan así estocásticamente, y bueno, ahí también fue como una referencia más de una persona no revista que surgió en ese momento, y bueno, y ahí empezó la aventura. Y fue, bueno, primero obviamente un poco como cuenta Alejandra Cini, que es la actual vicerrectora, que estuvo una partícipe activa, como todos los demás que estuvimos ahí. Fue un desafío, primero ponernos a disposición, ¿no? Venir del campo de la virología era naturalmente decir, bueno, acá estamos, por más que uno, el campo del diagnóstico es muy diferente al campo de la investigación, ¿no? Son rutinas, son compromisos diferentes, estrategias de trabajo diferentes, pero en algún punto siempre están conectados porque uno, digamos, de la ciencia básica o del desarrollo trabaja para ese mundo del diagnóstico y la terapéutica. Y bueno, nos pusimos a disposición y ahí se hizo inicialmente un pequeño entrenamiento en conjunto con el Instituto Malbrán para cuestiones básicas de manejo del laboratorio y demás. Teníamos identificada la infraestructura que íbamos a utilizar para llevar adelante, que era dentro de la planta de servicios biotecnológicos en la universidad. Y bueno, nos empezamos a organizar y nos pusimos a andar, ni bien, digamos, o sea, a finales, creo que el 27 de marzo fue que empezamos a recibir las primeras muestras, o ahora se me borra un poco, pero finales de marzo, por ahí, empezamos a recibir las primeras muestras y nada, y empezamos a diagnosticar, y fue una época súper, súper intensa en el sentido de la demanda de, no solo del diagnóstico, ¿no? Sino el aprendizaje, la responsabilidad, el estar, digamos, todo el tiempo atendiendo las diversas situaciones que se iban presentando, ¿sí? Porque era todo momento a momento. El decir, bueno, se usa este kit, se usa el otro, la muestra es así, se puede, desafiar también, o sea, superar los desafíos de no tener todos los elementos quizás nos faltaban columnas para purificar el ácido nucleico del virus, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué pasaba? Y saber que había alguien que podía dar esa respuesta y podía atender esa demanda de forma local. Entonces era como un trabajo de conexión total todo el tiempo, estar todos hablando con todos para ir superando esos desafíos. Pero bueno, fue una época muy linda, fue un trabajo en equipo súper importante y que nos dejó, bueno, por un lugar, un laboratorio equipado, ¿sí? Porque en ese momento nosotros empezamos a trabajar con equipos que eran de grupos de investigación de la universidad, o sea, como prestados. Y después tuvimos un subsidio del Ministerio de Ciencia y Tecnología, del entonces Ministerio de Ciencia y Tecnología, con el cual compramos un equipamiento para poder devolverle a los investigadores sus equipos y tener nuestros equipos propios. Pero bueno, ante esa posibilidad de adquirir equipamiento, también nosotros, digamos, pusimos a disposición nuestro compromiso de seguir sosteniendo ese grupo que se había formado, interdisciplinario, con investigadores e investigadoras de la virología y de la oncología, que había surgido como en ese momento, para dar respuesta a otras demandas territoriales, ¿sí? A otros diagnósticos que pudiesen ser necesarios, etc. Entonces, un poco de ahí se formó como esa grupalidad, dio lugar a una línea de investigación para el diagnóstico molecular del virus del papiloma humano. Entonces, un poco es donde nos encontramos actualmente, ¿no?
desde ese lugar, trabajando para este desarrollo y poder en algún momento también dar respuesta a ese diagnóstico en territorio. Así que fue súper, súper rico. No, totalmente. Lo que pasa es que, a ver, son distintos ámbitos de discusión. Una cosa es lo que uno pueda discutir hacia el interior de un grupo de trabajo de laboratorio y en articulación. Por ejemplo, actualmente yo soy coordinadora de una red iberoamericana que se llama COVID-Red, que es de CITED, que es el Programa Iberoamericano para el Desarrollo de la Ciencia y Tecnología, y esta red nuclea grupos de investigación y de laboratorios de salud pública de los 22 países de Iberoamérica. Entonces es un ambiente súper rico de discusión, ¿sí? Porque estamos hablando de necesidades de la salud pública en articulación con institutos de investigación, universidades, y todo el tiempo estamos dialogando de distintos lados, y si bien hace mucho tiempo que existe el término una salud, ¿sí? El concepto una salud que lo acuña la Organización Mundial de la Salud hace muchísimos años, yo creo que desde la pandemia hay ha tomado una dimensión real. Pero más allá de lo que nosotros podamos discutir, que es súper útil, porque podemos discutir, bueno, no sé, por decirte un ejemplo, el monkeypox, que es un virus que tomó protagonismo después del SARS-CoV-2 y de la pandemia de COVID, hubo un brote de monkeypox y se empezó a investigar eso. Entonces sí, ahí hablamos de dónde es necesario estar mirando para ver si hay movimiento del virus acá, allá, cómo haces el diagnóstico, qué cosas preventivas puedes hacer, pero las políticas de impacto y las decisiones de impacto vienen de más arriba, ¿sí? Y es un poco lo que vos decís. Puede estar en discusión qué es necesario hacer en cuanto a políticas ambientales o no, pero la realidad real es que necesitamos tomar decisiones serias y contundentes que sean de arriba hacia abajo y cuestionarnos un montón de cosas desde el consumo, desde los modos de consumo y los modos de producción, ¿sí? Entonces digo, es un camino largo. Es un camino muy largo porque hay muchos pasos en el medio para que realmente podamos poner en discusión los modos de producción y consumo, ¿no? O sea, no voy a decir yo, hay gente, investigadores e investigadoras de las ciencias sociales que lo vienen discutiendo hace muchísimo, pero creo que incluso nos tenemos que juntar más a discutir estas cosas para seguir aportando desde las ciencias naturales, las ciencias exactas, elementos que hagan más contundentes los discursos de los cientistas sociales, ¿sí? Que son quizás lo que después pueden tener también instancias de diálogo con los decisores, con los tomadores de decisiones en las políticas públicas. Entonces, sí es necesario discutirlo, pero no alcanza con que los discutamos en un ámbito, digamos, científico, diagnóstico o universitario y demás, como que tiene que ir más allá. Y bueno, siento claramente que es un camino muy largo, donde el cuidado y lo que hacemos con el ambiente es central y es fundamental, pero bueno, que todavía falta bastante para comprenderlo, al menos por estas latitudes, ¿no? Porque estamos en un momento también muy negacionista, entonces es muy complicado. Es un momento muy difícil porque nosotras venimos de un momento de lucha y de lucha colectiva, ¿no? Porque creo que eso es. Lo lindo de estos últimos años fue la lucha colectiva que generó y que logró un montón de conquistas, de espacios y demás. No sé, de repente el otro día hablábamos, ¿no? Nosotras en el 2018 formamos el colectivo Mujeres en CIT, en el Departamento de Ciencia y Tecnología en la universidad. Y un poco de la mano de la campaña del aborto legal, seguro, gratuito, o sea, un poco de la mano de toda esa ola hermosa que nos unió, que nos hizo juntarnos a hablar de un montón de cosas, conformamos ese colectivo para darle lugar al espacio de discusión de las mujeres en la ciencia y la tecnología, ¿no? Nuestro departamento tiene varias carreras y está tan tremendamente el libro marcado, no sé, biotecnología, ingeniería en alimentos, tiene una matrícula súper alta de mujeres, y ingeniería en automatización y control industrial, no. Sí. O sea, vos ves ahí el gradiente de cómo cambia, ahí la segregación horizontal es súper clara, súper marcada. Entonces, bueno, nosotros empezamos
O sea, nuestro desafío, nuestro interés fue trabajar en las vocaciones científico-tecnológicas en las niñas y adolescentes. Y porque entendemos que ese es el lugar de acción. Es un poco con lo que empezamos la conversación. Si no hay una representación, si no hay un lugar donde las niñas y las adolescentes puedan verse reflejadas, es muy difícil que elijan eso, ¿no? Un poco todo esto que hablamos siempre. Entonces ahí le dimos lugar, le dimos forma a un proyecto de extensión que se llama Ciencia en Deconstrucción. Y con ese proyecto lo que hacemos es, a través de herramientas lúdico-recreativas, lo que hicimos fue como, en el 2019, hicimos varias, recuperamos historias de científicas históricas del mundo. Entonces, a partir de esas historias, vinculamos esas historias con nuestros trabajos de laboratorio, y los vinculamos de alguna manera, y generamos dibujos, gráficas, armamos un juego, cigramas, sopa de letras, un montón de cosas que, bueno, con eso es, quienes nos vienen a visitar a la universidad, coordinamos con colegios o vamos a algún colegio y laburamos con eso y les contamos las historias de las científicas. Y la verdad que el impacto es re lindo porque la mayoría no los conoce, muchas chicas enseguida se sienten como un poco identificadas y entienden un poco la historia de esas mujeres, porque también el tema de la temporalidad, ¿no? Es decir, bueno, estamos hablando de científicas de los 50, de los 40, que está bueno traerlo a colación, y después también sumamos mucha info de las científicas de acá, que hicieron un trabajo hermoso, que fue posterior a todo esto que empezamos a armar nosotras, entonces siempre estamos en diálogo con ellas para no sé, para llevar las herramientas que ellas tienen también a los encuentros con los chicos y las chicas de los colegios. Y la verdad que tiene un hermoso impacto, porque un montón de chicos y chicas nos dicen, no, ni sabía que existían estas historias, sí sabía de por ahí esto o lo otro. La verdad que es muy, muy interesante ese trabajo. Y seguimos, digamos, pensando cosas y herramientas para trabajar en ese sentido. Ese proyecto está en el marco de un programa de extensión que se llama Vinculando la Biotecnología con la Sociedad, y bueno, dialoga con un montón de otros proyectos, entonces también, no sé, por ejemplo, yo dirijo otro que se llama Habitar con Salud, donde hablamos de enfermedades transmitidas por vectores, entonces ahí recuperamos también historias de mujeres que tienen vínculo con eso. Entonces, no sé, hablamos de Sibila Merian, que es la madre de la entomología, de alguna manera, y toda su historia, y cómo hizo, y cómo se abrió camino, y siempre, o Rachel Carson, y el ambientalismo, como la madre del ambientalismo moderno. Entonces, bueno, hacemos dialogar todo eso también recuperando historias de mujeres importantes en esos campos. Pero bueno, nada, un poco que ya me fui por las ramas, pero retomando a lo que decíamos, estamos en un momento donde en realidad la crisis de la ciencia y la tecnología y la investigación es tan grande que se corrió el foco de por ahí todo esto que empezamos a construir, a estos espacios de diálogo que empezamos a construir. No se fue, está presente, estamos en las discusiones más que nunca, tenemos representación en espacios que supimos y pudimos conquistar en este último tiempo, pero creo que ahora estamos en lo urgente atenta contra lo necesario, entonces estamos en las otras cosas, ¿no? Ya volveremos a discutir todo eso y en realidad ahora hay que ver qué pasa con estas políticas, ¿no? Ya sea en el campo de la igualdad de género o simplemente en el campo laboral y existencial. Obviamente eso siempre, yo tengo 2 hijas, afortunadamente cuando tuve a mis hijas cambió el reglamento de licencia en la universidad, en vez de tener 3 meses, tenemos 6 meses en la universidad de licencia por maternidad, es algo bastante único, y no pasa en todos lados. Obviamente hay un cambio, ¿no? Esas demandas que siempre las discutimos y demás, que está vinculado con todos estos conceptos que veníamos hablando. No tuve, digamos, inconvenientes en lo personal o trabas o demás, pero obviamente a medida que uno va avanzando, se da cuenta que son años,
¿sí? Que estás en cierta desventaja con respecto a colegas que no han pasado por esta situación de suspenso, de pausa, por decirlo de alguna manera, en el ámbito laboral, ¿no? A ver, desde donde estoy yo, no he tenido inconvenientes después en continuar con mi desarrollo, ¿no? Que también tiene que ver con determinados privilegios de mujer, blanca, heterosexual, etcétera, etcétera. Pero lógicamente que si comparamos carreras de mujeres y varones en mismas situaciones y demás, sí hay una baja en la productividad que tiene que ver con las tareas de cuidado y demás. Y hay colegas que por ahí lo pueden padecer más porque, ya no sé, incluso ser madre sola aumenta un montón la carga de cuidados y obviamente cambia la situación respecto a la productividad. Entonces, digamos, hay muchas circunstancias que se pueden analizar en estos contextos y que siempre las ponemos en discusión. Este espacio que te decía de Mujeres en CIT, esto lo ponemos en discusión. Muchos reglamentos se han reformulado a partir de todas estas luchas, ¿sí? Entonces decir, bueno, el que podamos poner el currículum o que se tenga en cuenta el periodo de licencia que por maternidad, antes no estaba, ahora está, se tiene en cuenta. Entonces vos, no sé, si en tu, por ejemplo, en la evaluación docente, para la carrera docente, se tiene en cuenta ese periodo de licencia, entonces si vos tenías que tener tantos puntos en ese periodo, bueno, se requiere un poco menos de puntos porque vos tuviste un periodo de licencia. Y esas son buenas herramientas que se han conquistado, porque no es lo mismo, ¿sí? Porque justamente contemplan esa particularidad de este momento. Y eso se fue construyendo en todo este tiempo y está buenísimo y están vigentes en la universidad. Quedan más para construir seguramente y nos vamos dando cuenta únicamente al hablar y al construir junto a otros y otras, ¿sí? Porque quizás es algo que no puedo contemplar yo desde mi lugar, pero sí puede contemplar otra compañera, otro compañero en otra situación. Y entonces, necesariamente los espacios colectivos siempre son necesarios, ¿sí? Para poder contemplar las circunstancias y las situaciones de todas las personas que habitamos la universidad, ¿no? Porque esto que yo no puedo detectar, lo puede detectar otra persona y lo podemos trabajar para mejorar un reglamento, para mejorar la carrera docente, etcétera, etcétera. Pero hemos mejorado muchísimo todos estos años, la verdad. Y esto, queda mucho más, pero bueno, hemos avanzado mucho. Hay que ver ahora qué pasa, pero por suerte la universidad es autónoma y autártica, entonces esas cosas nos quedan para nosotros y las cuidamos y las respetamos y vamos a seguir construyendo, aunque sea en nuestro espacio. Y es súper importante, todos los métodos de diagnóstico que utilizamos actualmente son métodos importados, que son muy onerosos para nuestra economía, ¿no? Que también de repente dependen de licitaciones, de muchas cosas vinculadas con nuestra economía fluctuante y demás. El contar con herramientas propias de detección de desarrollo nacional siempre es clave, ¿no? Siempre nos alegramos y festejamos cuando sale, no sé, los kits de detección de dengue que salieron recientemente y ojalá podamos contar, hay varios grupos que están trabajando también hace mucho en esto de HPV y seguramente entre todos podamos construir una buena herramienta para tener disponible para toda la población, porque también el tener la oportunidad de contar con kits propios, además de que son propios, ¿no? Democratizan el acceso de alguna manera, porque puede alcanzar a mayor cantidad de población en todo el territorio nacional. Entonces, eso creo que es súper importante y además, bueno, obviamente también profundiza nuestras capacidades de desarrollo. Eso también es importante. Es un aprendizaje enorme desarrollar un kit de diagnóstico. Es trabajar frente a frente con la gente que está en el territorio, ¿sí? Y eso también, tener nuestros propios kits de diagnóstico también nos va a ayudar a conocer muchísimo más cómo camina la enfermedad en el territorio.
¿sí? Bueno, más que la enfermedad, ¿no? Las infecciones virales en el territorio y cómo esas infecciones se vinculan con el desarrollo de la enfermedad. Eso también va a hacer que podamos conocer más sobre todo esto en nuestro territorio, que es súper importante porque, bueno, tiene un gran impacto en la población el cáncer de cuello de útero y su incidencia no ha cambiado a lo largo de los años. Entonces quiere decir que tenemos que seguir trabajando en herramientas, vamos a decir, está la vacunación y el tamizaje temprano es súper importante. Entonces, cuanto más herramientas tengamos para aportar, o sea, yo creo que ninguna herramienta elimina a la otra, sino que se suma, ¿sí?, a todas las estrategias que ya existen. Entonces, todo lo que sume y ayude a democratizar y a que más personas puedan acceder, bienvenido sea. Así que ojalá esta idea surge en base a toda esta infraestructura y todo este equipamiento que pudimos obtener en la pandemia. ¿Sí? Toda la provincia de Buenos Aires tuvo la posibilidad de acceder a equipamientos de real-time PCR en la época de la pandemia, que ahora hay que sacarle, digamos, el provecho para otras infecciones virales que nos importan. ¿Sí? De ahí surge esta idea del HPV, decir, bueno, tengamos la posibilidad de hacer un desarrollo que permita la detección por PCR en tiempo real, en la mayor cantidad o en los mayores puntos del territorio bonaerense y luego de todo el país, teniendo en cuenta que se fortaleció esta red de detección y de diagnóstico molecular en todo el territorio. Así que bueno, un poco ese es el camino. Estamos tratando de darle forma a lo que es la detección molecular de los genotipos 16 y 18, que son los de mayor relevancia clínica en todo el territorio, en el mundo en general, pero bueno, a medida que también avanzan los métodos de detección molecular, también avanza el conocimiento de cuáles son los genotipos de mayor importancia, ¿no? Porque eso es muy específico. Pero bueno, el VPH o HPV tiene muchos genotipos de alto riesgo, son 14 en total, y dependiendo, digamos, los países, los territorios, las regiones, hay genotipos que tienen mayor relevancia que otros. Pero el 16 y el 18, digamos, son los comúnmente más importantes en general en todos los territorios. Entonces estamos enfocando para darle forma a eso, y lo que tenemos que hacer es una validación, es decir, con muestras de personas, y ahí se trabaja articuladamente con los sectores de la salud pública, compararlo con un método, digamos, ya puesto a campo, que ya pasó por todas esos pasos de validación, compararlo con eso para ver nuestra sensibilidad, nuestra eficacia, especificidad, etcétera, y ver qué posibilidades tiene de salir a campo. Empezamos en el 2020, estábamos en pleno diagnóstico COVID y yo seguí dando clases porque yo doy 2 materias de grado que son, o sea, tienen poca carga horaria, pocos créditos, pero la verdad que para los estudiantes son muy importantes porque, digamos, sostienen la regularidad y son del área ambiente. Nada, por varias cuestiones dije, bueno, voy a seguir dando clases. Grababa las clases entre los huecos del laboratorio en diversos lugares y demás, bueno, las subíamos y demás. Y nada, la verdad que los chicos y las chicas en ese momento estaban como muy encerrados en la compu, tomando clases, haciendo esto, haciendo el otro, y me parecía que pedirles que escriban un trabajo final sobre un tema de ambiente en ese momento, ni yo lo iba a poder leer con total concentración y foco en eso, ni a ellos les iba a servir tanto en ese momento. Y estaban todos y todas muy enganchados con el podcast que estaba haciendo Juan Manuel Carballeda del Gato y la Caja. No me acuerdo ahora cómo se llamaba, pero bueno, era específico del COVID, ¿sabes cuál te digo? Bien. Sí. Entonces dije, bueno, hagamos un podcast. Y me contacté con una chica, con una compa que conocía de música electroacústica y que sabía manejar el tema de los audios y esas cosas. Y le dije, bueno, hacenos la edición. Y empezamos a elaborar con Juan Manuel Carballeda, que nos dio una mano de un poco tips de cómo armar los guiones, y con Victoria Ruiz Mena, que tenía otro podcast, que ahora no me lo voy a acordar, pero que después te lo puedo pasar,
que es también biotecnóloga de la UNC y demás. Con ellos dos un poco nos juntamos a darle una forma al guión inicial y ahí empezamos a darle forma a la primera y la segunda. Y lo que fue también, lo que pensé en ese momento fue el formato de educación experiencial, como hacer dialogar las materias con los proyectos de extensión que teníamos en marcha. Estaban todos en nada porque estábamos encerrados por la pandemia. Entonces, bueno, ahí empezó, digamos, todo ese camino de cruzar todos los ámbitos, ¿no? Que es súper necesario para la extensión, pero que, bueno, también, digamos, en ciencia y tecnología estamos como construyendo estos espacios de extensión. Entonces, bueno, ahí empezamos a hacer ese podcast, después eso fue como, la primera temporada fue bien de los estudiantes de la materia que doy yo, Salud Pública y Ambiente. Después creo que la segunda fue más en diálogo con los otros proyectos de extensión de ciencias de construcción, por eso hay varios capítulos de científicas que quienes lo armaron fueron recuperando historias, y después fuimos cambiando los formatos porque nos fuimos a la radio de la universidad. Dejamos de hacerlo en ese formato casero, y cuando se abrieron las puertas, justo se estaba poniendo en marcha la FM de la universidad. Entonces hablamos con todo el equipo de radio de la universidad y empezamos a darle forma más de producción de programa de radio. Como un falso vivo, obviamente, pero con ese formato. Entonces un año hicimos un formato de media hora, con columnas, con métodos. Ya hicimos tanto que ya me mareo. Y bueno, creo que el año pasado hicimos más de 15 minutos, como más historia de diccionarios socioambiental y demás, pero la verdad que son experiencias muy lindas. Y bueno, nada, estamos pensando qué vamos a hacer el año que viene. Pero sí, fue muy lindo y cruzamos muchos ámbitos de la universidad, porque hablamos, digamos, con investigadores e investigadoras de todas las áreas, de otras universidades, con artistas, con emprendedores, con hasta Paulina Cocinas nos mandó un audio para un capítulo que le pedimos. Nada, fue muy lindo. Atravesamos, digamos, el abordaje o el estudio de distintos temas que nos interesan en las materias, pero los cruzamos para contárselo a alguien, ¿no? Y eso, la verdad que para los estudiantes es ir a grabar a la radio. Me decían algo, no estoy más nervioso que para ir a dar un final, pero nada, estuvo buenísimo, les encantó, pero les súper encantó a todos. La verdad que fue una experiencia de salir del aula muy hermosa para todos y todas, muy linda. No, totalmente, no solo las preguntas, porque quizás incluso podemos generar las mismas preguntas, pero creo que las maneras de responder esas preguntas son amplias y diversas cuando somos más personas de distintos orígenes, de distintas situaciones, de distintas miradas. Incluso esto que te decía, quizás yo que tuve mi infancia, mi adolescencia en un pueblo, en el campo, puedo aportar otras cosas que otras personas que se criaron y vivieron en otros lugares, ¿no? Y creo que esa diversidad de género, de origen geográfico, social, etcétera, son las que hacen son las que nutren la construcción del conocimiento y que son súper importantes para afrontar no solo el presente, sino todos los desafíos que se vienen por delante, porque si no es muy, muy difícil. El mundo cambia a pasos agigantados. Vean, pensamos en, no sé, yo que te decía que empecé la carrera en el 96, es que hace 80 años, o sea, es poco tiempo, y mi primer trabajo de la universidad lo hice en máquina de escribir. Y si yo le digo eso a mis hijas, es como si fuese del siglo XVIII. Y realmente ha cambiado tanto la tecnología y el uso de la tecnología y las maneras en que generamos conocimiento, que claramente cuanto más personas de distintos orígenes, miradas, etcétera, seamos para abordar esto, va a ser mucho mejor. Lo difícil es cuando tenés que convencer a quienes toman decisiones o quienes generan políticas públicas de que esto es así, ¿no? Eso me parece que es el desafío ahora. Creo que muchos y muchas son los que tenemos claro que es muy bueno esa diversidad de todo esto que estamos hablando, pero creo que
Lo difícil es ahora contar con políticas que funcionen para fomentar y estimular y empujar toda esta diversidad de conocimiento. Ese es nuestro desafío ahora, sin duda. Creo que sabemos que es así, que entre más personas seamos, mujeres, varones, no binarias, etcétera, que aportemos a la construcción de la ciencia, mejor va a ser para todos. Pero bueno, obviamente ahora tenemos otros desafíos que pasar por arriba y ya veremos qué pasa con eso. Pero me parece hermoso, incluso, no sé, cuando hablas con niñeces, tenés miradas diferentes, ¿no? Incluso de la ciencia, cosas que no puedes mirar de una estructura de formación profesional quizás más encorsetada en determinadas premisas y que otras personas como niñeces no las tienen y aportan cuestiones muy, muy disruptivas para ciertos abordajes. Así que bueno, siempre la diversidad es maravillosa para construir.